Ok, chicos, muy buenas tardes con todos. Díganme, ¿dónde nos quedamos? Voy a poner mi chat aquí. Acá. Ya conocemos, hola Sebastián, ya hemos visto los sistemas procesales, los conocemos perfectamente, tenemos lecturas que hemos revisado de Arsenio-Oré, de Puerto Rico, de Costa Rica, etcétera. Ya conocemos un poquito de los procesos antiguos que hoy se están culminando. Ah, gracias, mío. Ah, ya. Les iba a explicar lo de Keiko, ¿cierto? O sea, el plazo de las diligencias preliminares en casos de crimen organizado. Ya, ok. Hemos terminado el proceso ordinario, regulado por el Código del 40, el proceso sumario, decreto legislativo 124, el Código del 91, un intento de reforma, la salvación de todo el mundo, y no hablo de la vacancia, sino del Código Procesal Penal del 2004, el sistema acusatorio. Hemos visto que la identificación de un sistema procesal no depende necesariamente de lo que está en la ley, sino cómo se aplica la ley, ¿no? Y eso va a depender de los operadores. Hemos visto el proceso penal común. Ustedes conocen un panorama general de lo que es el proceso penal. Primero se investiga, luego se toma una decisión y luego esa decisión se somete a juicio. En la investigación tenemos dos etapas, una preliminar y una formalizada. Una preliminar porque recién se está empezando y una formalizada donde ahora sí se va a tener una imputación. Eso ya lo hemos visto. Esa investigación como tal, con sus dos subetapas, hemos visto que tiene determinadas características, es preparatoria porque solo sirve para convencer al fiscal, se documenta todo, las investigaciones son reservadas, pese a eso el fiscal puede decretar el secreto inclusive para que las partes no conozcan y la investigación se sigue de oficio. Y hemos visto en concreto que las preliminares pueden arrancar, ya sea por una denuncia de parte, de oficio, por traslado de información. No todas las personas están obligadas a denunciar, solo algunas, e inclusive los parientes, cónyuge, pariente de cuarto grado en consanguinidad, segundo de afinidad y los amparados por el secreto profesional no están obligados a denunciar, menos a declarar. Hemos visto que la denuncia no necesariamente tiene formalidades, podemos denunciar en cualquier lado, policía, fiscalía. Si lo hacemos en la fiscalía califica y decide si apertura las preliminares. Y si lo presentamos en la policía lo remite a la fiscalía para que la fiscalía decida, califique si apertura preliminares. Hemos visto que contiene la disposición de apertura de las diligencias preliminares. No les envié, no les envié los modelos, ¿cierto? No, Y, doctor. y la Valerie, ¿no? Pero Sí, sí, no, doctor. no es Valerie, no es Valerie, es No, es Victoria. Victoria. Y Victoria me hizo acordar, sino que, Victoria, en tu nombre aparece solamente Valerie María. Entonces, por eso. Ya, pero Victoria me hizo acordar, ¿ah? No es culpa de ella. Estaba en otro salón y casi le pegan al pobre delegado. Yo me he olvidado, Y ahorita se los voy a mandar. Hemos visto que la disposición de apertura de diligencias preliminares, que ahora les voy a mandar algunos ejemplos, debe consignar el hecho, debe consignar la calificación jurídica, debe consignar quién va a ser el investigado, si no tuviéramos quién, contra los que resultan responsables, de ser posible el agraviado, qué diligencias deben actuarse y hemos visto el plazo. Hemos visto que las preliminares están reguladas en el Código Procesal Penal respecto de su caso, en el artículo 332 del Código Procesal Penal de 2004, y que en realidad el plazo ha sido interpretado por la Corte Suprema a través de dos pronunciamientos importantísimos, que es la Casación 2-2008 La Libertad, la 144-2012 de Ancash, que han diferenciado los casos en simples y en complejos, y que los casos simples tienen como plazo máximo 120 días y que los casos complejos tienen como máximo 8 meses, y que ese plazo no se puede ampliar bajo ninguna circunstancia, ¿cierto? O sea, hemos avanzado un montón. O sea que ustedes ya están en capacidad, ya deben estar en capacidad de defender un caso a nivel de diligencias preliminares, ¿eh? Sin ningún problema, por lo menos en casos simples y complejos. Sin ningún problema ustedes están en capacidad de enfrentar un proceso penal, por lo menos hasta preliminares, ¿ya? Ahora, hay un detalle. Habíamos dicho
habíamos dicho que el plazo de las preliminares, si bien es cierto, el Código Procesal Penal dice, ¿qué dice el Código Procesal Penal, Mónica? ¿Te acuerdas? Ahora voy a sacar mi lista. No, permíteme. Doctor, buenas tardes. Hola, ¿quién habla? Soy Mónica. Sí. Mónica, dime que eres de este curso. Sí, sí. Si no, a veces yo llamo y no son... Ya, Mónica, ¿te acuerdas qué decía el Código Procesal Penal? El artículo 334. 334, perdón, me equivoqué, 334, tienes razón. ¿Qué decía, te acuerdas? Bueno, hablar sobre la calificación y habíamos visto el punto número 2 sobre el plazo. Sobre el plazo que eran 60 días. Ajá. Y que, bueno, se podía ampliar según considere el fiscal. Según las características, la dice, complejidad. ¿no? Ajá, sí. Características, complejidad, el avance, etc. Ok, Mónica. ¿Está Samir Castrillón? Aquí, doctor, presente. Samir, ese era un problema, ¿cierto? ¿Correcto? Porque el fiscal podría ampliar eternamente la investigación. Y eso no era lo que queríamos. ¿Qué hizo la Corte Suprema, Samir? Limitó el plazo, lo acortó. Espectacular. ¿Recuerdas cuál fue el pronunciamiento de la Corte Suprema? No, no a detalle, doctor. Tranquilo. Es la casación 2-2008. Yo me acuerdo, como siempre lo dicto, siempre me acuerdo, así que tranquilo, con el tiempo usted. Y además, como lo litigo siempre, por ahí que me acuerdo. Victoria. Victoria. Valerie. Sí, soy Valeria, doctor. Pensé que decía Victoria. Perdón, Sí, sí, bueno, sí, se me va doctor. el nombre. Ya te voy a decir Valerie, discúlpame que está ahí. Sí, doctor. Ya, Bueno, vale, la Corte Suprema en la Libertad 2-2008 dijo que no puede ser eterno. Es correcto que los fiscales tienen la potestad de ampliar según el código, pero este plazo no puede ser según lo que sea el caso y eso es ambiguo. Entonces dijo que el plazo regulado en la etapa preliminar no se puede exceder de lo que está regulado para la otra etapa, para la investigación preparatoria formalizada. Epa, ese era el tope, ¿no? Ese era nuestro tope. No podemos excedernos del plazo, o sea, está bien que el fiscal pueda ampliar en las preliminares, pero el tope va a ser el plazo de la otra etapa, el plazo de la formalizada, ¿cierto? Entonces, vamos con Camila. Camila. Doctor, buenas noches. Hay dos Camilas. Ay, perdón. Yo soy Camila Stephanie. Reboredo. Ok. Ok. Andrea Gutiérrez. Sí, doctor, buenas noches. Andrea, mira que quiero ayudarte. Eso dice la Corte Suprema, que nosotros no podemos exceder el plazo de la formalizada. ¿Te acuerdas cuál es el plazo de la investigación preparatoria formalizada? Es decir, de esa etapa que sigue a la preliminar. 60, no, no. De la Sí, formalizada, 60. Andrea, de la siguiente. No recuerdo ahorita con detalle, doctor. Tranquila. Claudia Trevinos. Laura. Sí, buenas, doctor. Hola. Era en el artículo 342
que era de 120 días, pero me parece que habíamos hablado que cuando la Corte Suprema dice que no podía exceder lo de la siguiente etapa, no había realmente especificado a cuál de los plazos se refería. Me parece que es... Justamente por eso, Laura, quiero saber cuáles son los plazos de la formalizada. Y además nos vamos a ahorrar una clase ahí. ¿Cuáles son los plazos de la formalizada? ¿Te acuerdas, Laura? Está bien, 120 días para casos simples, ¿cierto? Ajá, y para casos complejos, perdón, era de 8 meses. ¿Esos 120 días, Laura, en los casos simples, se pueden ampliar en la formalizada? Tengo entendido que sí, Epa, hasta 60 días naturales. hasta 60 días más. ¿Y los casos complejos se pueden ampliar? De esos 8 meses iniciales, ¿puedes ampliar más plazo? ¿Perdón? Se me entrecortó. Esos 8 meses iniciales de los casos complejos de la formalizada, ¿también se pueden ampliar? Sí. También se pueden ampliar. Por igual plazo. Efectivamente, por igual plazo, 8 meses más. Así es. Es decir, hay varias opciones. Y como bien dices, Laura, la Corte Suprema no precisó cuál de esos plazos era los que ponía el límite, ¿cierto? Entonces, vino un segundo pronunciamiento de la Corte Suprema. ¿Cuál es ese segundo pronunciamiento, estimada Lisbeth Arestegui Jiménez? Espera, dame, tú eres Laura... Laura. Malqui, doctor. ¿Está Lisbeth? Sí, doctor, buenas noches. Lisbeth, ¿cuál es ese otro? ¿Qué hizo luego la Corte Suprema? Sí, doctor, ahora no lo recuerdo. Tranquila, pero me da gusto que estés aquí. Lucecita del Pilar Vivar Graus. Ah, perdón, Lourdes. Ah, no, pero Lourdes, ya te di, a ti. Otro. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Michelle. Sí, doctor, buenas noches. Bueno, el problema inicial era que con la casación número 2/2008 de la libertad, este mecanismo no establecía el plazo de cuál investigación se iba a seguir, por lo que salió una nueva casación, que era la casación 144/2012 de Ancash, que estableció e hizo una diferenciación entre casos simples y casos complejos. En el caso de casos simples se iba a dar hasta 120 días y en el caso complejos de 8 meses. Esto con el fin de hacer una correcta interpretación del inciso 2 del artículo 334. Michelle, no tengo nada que agregar, pero quiero preguntarte algo. ¿Esos plazos en las diligencias preliminares se pueden ampliar? Sí, doctor. Espérate. No, porque en la casación preliminares. era un máximo. Epa, un máximo. Pero sí podría ir por partes, ¿no? O sea, podría arrancar con 60, luego ampliar a 60 más. Pero ¿no? lo máximo es caso simple 120 y complejos 8 meses. Claro. Espectacular, Michelle, espectacular. La nota de tu práctica la acabas de cerrar redondo. Ok. Entonces, hasta ahí todos debemos de estar de acuerdo, ¿sí? ¿De qué año es la última casación? 144/2012, en el caso de la bestia de mi gobernador regional, César Álvarez Aguilar, ¿sí? En ese caso, la Corte Suprema, es la 144/2012, termina estableciendo esto de los plazos. Ahora, les voy a contar qué pasó después. En el año 2017, esperen, les voy a dar un dato más. La Corte Suprema emite otra casación, que es la casación 134/2012 de Ancash, ¿ya? 13 de agosto de 2013. Y fíjense lo que dice la Corte Suprema, que frente al vencimiento del término para llevar a cabo una determinada actuación procesal a cargo del Ministerio Público, no corresponde el amparo de las solicitudes de prórroga del mismo, menos aún que en tal circunstancia de conclusión del plazo recién se pretenda la calificación del caso como complejo, asimismo en aplicación del principio de preclusión procesal. En castellano, la Corte Suprema en este pronunciamiento
que constituye doctrina jurisprudencial vinculante, 134-2012 de Ancash, dijo lo siguiente: tú eres fiscal y ya te hemos puesto un parche. Hemos dicho que solo puedes investigar casos simples 120 días y que luego casos complejos puedes investigarlo 8 meses. ¿Qué empezaron a hacer los fiscales? Fíjense, tenías un caso simple de 120 días, se te acababan los 120 días y tú decías, uy, me acabo de dar cuenta de que es complejo. ¿Sí? Ahorita me acabo de dar cuenta, como presidente, toque de queda, no, uy, perdón, me he dado cuenta que es una equivocación, ¿no? Estás en un caso simple, se te acaba el plazo y quieres decir que es complejo, ¿para qué? Para ganarte los 8 meses adicionales que te permitía la casación 144-2012. ¿Se dan cuenta o no? O sea, es un acto inteligente, no van a negarlo. Los fiscales decían, ya, lo cambiamos a complejo y se acabó el problema y te agarran los 8 meses. La Corte Suprema tuvo que poner otro parche, casación 134-2012 de años. Y dijo, un ratito, tú no te voy a negar la posibilidad de que un caso para ti fiscal sea simple o sea complejo. Tú decides cuándo un caso es simple y cuándo un caso es complejo. ¿De qué depende? Depende de qué tantos imputados tengas, cuántos actos de investigación vas a realizar, cuántos agraviados son, cuántos delitos estás investigando. Tú decides. Yo no me meto en eso. Pero donde sí te voy a poner un freno es que cuando tú quieras cambiar de simple a complejo, tienes que hacerlo antes de que venza el plazo. O sea, si tu plazo máximo de investigación de diligencias preliminares es de 120 días, máximo al día 119, tú tendrías que cambiar a complejo. Si se te acaba el plazo, si se te acaban los 120 días, tú ya no vas a poder cambiar a complejo. En pocas palabras, eso es lo que le dijo la Corte Suprema. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, a mí me da un tremendo gusto, de verdad, y a mí me alegra. Hoy día he estado feliz, terminé una audiencia y les dije a los jueces, doctores, perdónenme, ya no puedo continuar porque tengo una clase. Y si hubiera sido otro lugar, y les aseguro que así hubiera sido, yo hubiera dicho sigamos más y reprogramamos mi clase, porque ayer he estado reñido y reñido. Pero a ustedes me da gusto, porque sé que están ahí, y además yo los escucho, y a veces me escucho a mí mismo, a veces escucho una casación, a veces escucho una lectura, y eso me da tremenda satisfacción. Entonces, la Corte Suprema le pone el pare para acá. ¿Estamos? Ese es el primer dato adicional que les quiero dar. El segundo dato adicional que les quiero dar es que en el año 2017, fíjense, año 2017, el legislador peruano emitió una ley, que es la ley 30.077, ¿sí? 30.077. En el 2017, acuérdense de cuándo era la casación. Esta ley del crimen organizado, porque esa era la ley 30.077, era la ley contra el crimen organizado, implementó en el Perú, en el 2017, varios mecanismos para luchar contra el crimen organizado. O sea, le entregaron armas a los fiscales para luchar contra el crimen organizado. Entre muchas de esas armas, obviamente, tipificamos el delito de crimen organizado, a diferencia de lo que teníamos antes, que era la asociación ilícita, por ejemplo, ¿no? Ya luego creamos el delito de banda, ampliamos potestades respecto de la videovigilancia, la prisión preventiva dijimos que iba a durar mucho más, 36 meses en los casos de crimen organizado. Implementamos inclusive el uso de dron para casos de crimen organizado. O sea, la ley 30.077 era una ley que implementaba medidas para luchar contra el crimen. Y eran buenas, dicho sea de paso, eran buenas. Y las necesitaban los fiscales.
Y todos como representantes de la sociedad creo que debemos ayudar en la mejora de nuestro sistema de justicia, sin lugar a dudas. 2017. Dentro de muchas modificaciones que hacía esta ley, al Código Procesal Penal, al Código Penal, modificaron el Código Procesal Penal en el artículo 342. El Código Procesal Penal fue modificado en el artículo 342. ¿Quién tiene este código de acá? No es que le haga cherry a mi amigo de jurista. Pero ¿quién tiene a la mano este código de acá? Camila. Perdón, Alison. Sí, doctor. Alison, vete al artículo 342 del Código Procesal Penal. Ya. Ya habíamos leído el inciso 1 el sábado, ¿se acuerdan? Ya habíamos visto que los casos simples son 120 días ampliables por 60. Ahora léete el inciso 2, Alison. Ok. Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la investigación preparatoria es de 8 meses. Eso también lo sabíamos. Punto seguido, y esta es la novedad que en el 2017 se implementó al artículo 342. Dale, Alison. Correcto. Para el caso de investigación de delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, personas vinculadas a ella o que actúen por encargo de la misma, el plazo de la investigación preparatoria es de 36 meses. La prórroga, por igual plazo, debe concederla el juez de la investigación preparatoria. Esa fue la modificación que incorporó la ley 30077. Ahora, lee abajo, Alison, estás en la página 546, ¿cierto? Sí. ¿Qué dice ahí? Hay un asterisco abajo, en pie de página. Veo dos. Uno del artículo modificado por el artículo 2. Artículo incorporado, mi código es antiguito, pues disculpa. Pero ahí dice, artículo incorporado por la ley 30077, ¿lo tienes? No, no me parece ese, doctor. En los que No. tenemos código viejito, van a poder ver que en el... Yo sí lo tengo, doctor. Dale, dale. Ya, dice numeral modificado por la tercera disposición complementaria modificatoria de la ley número 30077, publicado el 20 de agosto del 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio del 2014, cuyo texto es el siguiente. Y ahí arranca el inciso 3. No, espera, es que... Arriba hay otro. Ya, a ver, dale. Del inciso 2. ¿Del inciso 2? Dale. ¿Derogado? Ya, dice, tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la investigación preparatoria es de 8 meses. La prórroga por igual plazo debe concederle el juez de la investigación preparatoria. Es que ese es el derogado, Ya, no, espere. Lo que quiero decirles, tranquila, no quiero confundir. Lo que quiero decirles es que lo que acaba de leer su compañera, fue Alison, me parece, es la regulación actual. Ya es la regulación actual desde el año 2017. Y lo que pasa es que acá en mi código se especifica claramente que esa modificación se realizó en el año 2017 a través de la ley 30077, ley del crimen organizado. Es decir, ese dato modificando el Código Procesal Penal, pero en el plan, ¿cuál de los plazos modifique? ¿El de las preliminares? No, modifique el de la investigación formalizada, ¿se dan cuenta? Y antes lo que era simple y complejo, aumenta un plazo más. Aumenta el plazo para casos de crimen organizado. Y además dice que ese plazo se puede ampliar. ¿Por cuánto se puede ampliar? Por el mismo plazo, o sea que se puede ampliar por 36 meses más las investigaciones preparatorias formalizadas por crimen organizado, pero que requerirían una autorización del juez de investigación. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Eso tienen que tenerlo claro, ¿ya? ¿Tienen alguna duda? Todo claro hasta ahí, doctor. Genial, Gerson. Ahora, les voy a contar qué es lo que pasó. La señora Fujimori
la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci y compañía, porque además está investigada con otro grupo de personas, empezaron a ser investigadas más o menos en el año 2016, no, perdón, esto ha tenido que ser más o menos 2015, ¿ya? Puedo equivocarme, ¿ya? Puede ser antes inclusive, ¿ya? Pero voy a dar fechas aproximadas, además la audiencia ustedes la van a ver completita. Esta señora tiene que haber sido investigada cuando arrancó todo su problema, 2014, 2015, más o menos. Y la fiscalía, cuando apertura diligencias preliminares contra la señora Fujimori, apertura diligencias preliminares por el plazo de 60 días, solo 60 días. Se acabaron los 60 días y la fiscalía amplió por 60 días más, porque recuerden, les estoy hablando del 2014, 2015 máximo. Hasta donde yo me acuerdo, 2014, 2015 máximo. ¿Qué era lo que se investigaba? Que esta señora en su partido político, o su partido político y miembros de su partido político habrían recibido dinero de fondo ilícito y lo habrían pitufiado, ¿sí? Y lo habrían pitufiado a través de diferentes personas. Yo mañana me voy a lanzar a la política, imagínense, yo Jefferson Moreno, por eso dicto clase, porque me voy a lanzar a la política, ¿ya? Para tener votos. Y agarro y yo tengo en mi chanchito guardado un poco de dinero, ¿no? Por ahí tendré unos 3 millones de dólares. Y esos 3 millones de dólares quiero ponerlos en mi campaña, pero ese dinero obviamente no lo he declarado a SUNAT ni nada por el estilo. Así que, ¿qué es lo que hago? Y claro, se entiende en el ejemplo que el dinero que yo tengo es dinero de origen ilícito. Esos 3 milloncitos son dinero de origen ilícito, no puede haber delito de lavado. Entonces yo busco a mis alumnos y digo, Alison, Michelle, Lisbeth, Gerson, Camila, un favor, ¿ustedes creen que puedan aportar a mi campaña? Porque necesito fondos. Y ustedes me dicen, doctor, no tengo para mí, voy a tener para aportar a tu campaña. Yo le digo, tranquilas, pero yo les voy a dar y ustedes lo aportan. ¿Qué? ¿Así nomás? Sí, claro. Camila, toma $20,000, apórtalo pues. ¿Qué sí? Y lo aporta. Gerson, toma $10,000 y lo aporta. Lisbeth, toma, yo te doy la plata. Michelle, toma, yo te doy la plata. Esa se conoce como la técnica del pitufeo. Para hacer ingresar a una campaña política, se supone, dinero de origen ilícito. Eso era lo que Fiscalía investigaba. Podemos estar de acuerdo si es que los aportes a campaña constituyen o no delito, eso no es objeto de mi clase, seguramente lo verán en otro curso. Pero por ahora lo que quiero que sepan era que eso arrancaba a investigar. ¿Estamos? Y cuando arranca la investigación, arranca 60 días. Caso simple. Se acabaron los 60 días. Y Fiscalía amplía las diligencias preliminares por 60 días más. Y se acaban los 60 días más. Luego, la Fiscalía se olvida del caso. Ojo, hay detalles, ustedes van a ver la audiencia, puedo equivocarme, ¿ya? Pero la Fiscalía se olvida del caso un año más o menos. Un año, se olvidan 2015, 16, un par de años se olvidan del caso. ¿Qué, Jefferson? ¿De verdad no hicieron nada? De verdad no hicieron nada. Y no lo digo yo, ese dato yo lo he sacado de la propia audiencia y de la resolución judicial que he leído. Entonces, algún abogado inteligente dijo, oye, como que ya mucho tiempo, ¿no? Y como ya era mucho tiempo, plantearon un control de plazo. Se fueron a quejar donde el juez de la investigación preparatoria. Y le dijeron, señor juez, acá el tema es bastante simple. No hay mucha lógica. El plazo de las diligencias preliminares está regulado por la Corte Suprema, han dicho que el caso de investigaciones simples, de preliminares simples, es de 120 días. Y acá, señor juez, llevamos 2 años. Y por más que el fiscal quiera que el caso sea complejo, igual ya pasaron los 8 meses, señor juez, así que ese es el plazo máximo de las preliminares, por lo tanto, esta investigación debe terminar. ¿Qué hizo el fiscal? El fiscal amplía el plazo. Se zurra en el escrito de la defensa
y amplíe el plazo. Y dice, voy a ampliar el plazo por, ¿cuánto dijo? 15 meses más, ¿ya? Si mal no me equivoco, 15 meses más. Entonces los abogados agarran y dicen, oye, espera, pero ¿y tú de dónde me estás sacando 15 meses más? ¿Tú estás loco? ¿Sí? Esa era más o menos la chapa del fiscal, ¿no? Y la fiscalía va a la audiencia, porque ya le habían cuestionado esta decisión de ampliar 15 meses más, me parece. Y lo que la defensa dice es clarísimo, señor juez. 2008, 144, 134, además 2012 de Ancash. Es claro el tema. Primer problema, el fiscal se está excediendo de los plazos, porque hay casos simples y hay casos complejos, 120 días, 8 meses. Los 8 meses recontra se pasaron, señor juez, no hay nada que hacer. Este es un caso que se encuentra en etapa de diligencias preliminares. Segundo, por más que el fiscal quisiera cambiar a complejo, acuérdese lo que dijo la Corte Suprema en la 134-2012, que si el fiscal quiere cambiar de simple a complejo, tiene que hacerlo antes de que vence el plazo, ya que el plazo pues recontravenció, se han pasado 2 años. El fiscal responde lo siguiente y dice, hay varios problemas en el razonamiento del abogado, además inteligentísimo me pareció, ¿eh? Pero bueno, a ver, ustedes califiquen, ¿ya? Yo no voy a dar calificativos, me voy a amarrar la lengua en ese aspecto. El fiscal agarra y dice lo siguiente, señor juez, las casaciones que le ha citado el abogado, ¿de qué año son? Las 2008 y la 144, después, pues, ¿no? Ahorita no. El fiscal agarra y dice lo siguiente. ¿De qué año son las casaciones citadas? 2008, 144, 2012. Ya, ahí está el problema, pues, señor juez. Porque el abogado no está teniendo en consideración, o los abogados no están teniendo en consideración, que en el 2017 se modificó el Código Procesal Penal. Y se modificó el Código Procesal Penal y ahora hay que interpretar el Código Procesal Penal conforme la nueva legislación. ¿Cómo así? Vamos por partes. ¿Qué dijo la Casación 2-2008? Que no nos podíamos exceder del plazo de la formalizada, ¿cierto? ¿Qué dijo la 144-2012? Tomó el plazo inicial de la formalizada, 120 para simple, 8 meses para complejos, que era el inicial. Entonces, si en el 2017 se incorporó un plazo más, los de crimen organizado, 36 meses, más 36 meses, tomemos el plazo inicial, tomemos el de 36 meses. Y esa es la interpretación que tenemos que hacer legalmente, jurisprudencialmente, dogmáticamente, de lo que la Corte Suprema quiso decir. O sea, la Corte Suprema cuando dijo no te excedas del plazo de la formalizada, se refería en su visión visionaria al plazo de crimen organizado que se iba a implementar en el año 2017, probablemente. Entonces, de ahí estoy sacando 36 meses más. Yo tengo la posibilidad, este no es un caso simple, este no es un caso complejo. Para mí, este es un caso de crimen organizado, señor juez, y así lo he declarado. Por eso es que a partir de ahora mi plazo ya no es de 120 días, ya no es de 8 meses, es de 36 meses. Descuénteme si quiere los 2 años que se pasaron. Descuéntenme los 2 años que se pasaron. Me falta 1 año, señor juez. ¿Sí? Me falta 1 año. Entonces yo puedo seguir investigando. ¿Cristina? Doctor, me perdí. ¿Podría repetir? ¿Dónde te quedaste? Desde que empezó a hablar sobre los 36 meses. No me digas que del inicio de la clase. No. Ya. Pero, escúchame. ¿Qué dijo la 2-2008? Que tú no te puedes exceder del plazo de la formalizada. Bacán. Para ese tiempo, solamente habían casos simples y complejos. ¿Qué dijo la 144-2012? Que tú agarrabas el primer, tuviera una pizarra acá, ¿no? Que no me deja, no sé por qué. Esto de acá. De repente insertando, doctor, una nueva diapositiva y ahí puede escribir. Pero quiero dibujar. O en Paint, doctor.
Alpine, ¿no? Tienes razón. Vamos a intentar, ¿ya? Me toque de más. A ver. ¿Logran ver? Sí, doctor. Sí se ve, Sí, doctor. doctor. Sí, Sí doctor, se sí ve. se ve. Ya se fregó. Ahora sí, pura pizarrita. Miren, el tema es así. Acá tienes las diligencias preliminares, tienes la investigación preparatoria formalizada. Habíamos dicho que el plazo de las preliminares era en casos simples y en casos complejos. En formalizada, donde no tenemos problemas, es 120 días con posibilidad de ampliar a 60 días. Y en casos complejos, 8 meses con posibilidad de ampliar a 8 meses. Eso es lo que habíamos dicho. Hasta ahí estábamos claros. Esto dice inclusive el Código Procesal Penal. Como en preliminares había problemas para interpretar el plazo, lo que hicimos fue recurrir a la primera casación, que era la 2-2008, ¿cierto? Y en la 2-2008 dijeron que no nos podíamos exceder de este plazo, sin decir cuál, pero dijeron que no nos podíamos exceder de ese plazo. Primera regla, es lo que dice el fiscal. Segunda regla, la 144 del año 2012 dijo que vamos a tomar el primer plazo. Es cierto, o sea, prácticamente eso es lo que dijo, ¿no? Porque en las preliminares la Corte Suprema dijo 120 días para simples, 8 meses para complejas. En pocas palabras, la Corte Suprema chapó el primero de los plazos. Sin embargo, ¿qué pasó después? Que se creó los casos de crimen organizado. Y los casos de crimen organizado, cuando se implementa la ley 30.077, ley del crimen organizado, en la investigación preparatoria formalizada hace una modificación. Dice que ahora se van a crear los casos de crimen que van a ser investigados 36 meses en la formalizada, con posibilidad de ampliarse a 36 meses. ¿Cierto? Hasta ahí estamos de acuerdo. En el caso de la señora Fujimori del Partido Fuerza Popular, como al fiscal se le había acabado los 120 días, se le habían acabado los 8 meses, lo que hizo fue cambiar el caso a crimen organizado y dijo, voy a investigar por el plazo de 12 meses más. ¿De dónde sacaba el fiscal estos 12 meses? De la interpretación de estas dos casaciones, las 2-2008 y la 144, porque el fiscal dice, las 2-2008 dice que no me puedo exceder de este plazo, y la 144 agarró los plazos iniciales. Estas casaciones fueron emitidas antes de que se publique la ley 30.077. Entonces, lo único que hay que hacer es jalar esto de acá, más abajito, y esto trasladarlo a las diligencias preliminares. Y la Corte Suprema había dicho 120, 120, 8 meses, 8 meses, pues ahora deberíamos entender que serían 36 meses, 36 meses. ¿Sí? ¿Se entiende? 36 meses, 36 meses, los jalamos. Eso es lo que deberíamos entender. Lourdes. Doctor, sí, pero usted dijo que para cambiar o sea, para pasar de un caso siempre a complejo se tenía que sí, antes de que vence el plazo. Así es, Lourdes. Efectivamente, esa es la 134-2012 de Ancash. Y eso es lo que los abogados reclamaban. ¿Qué es lo que hizo el fiscal en el caso de la señora Fujimori? Miren, fíjense acá. Como ¿hasta ahí queda claro? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿No hay ningún problema? Sí, doctor. Sí. Ya, bacán. ¿Laura? Sí, doctor, una consulta. Lo que pasa es que me acabo de confundir porque, o sea, primero habíamos visto lo del artículo, ¿no? O sea, la primera parte cuando dijeron que era 120 y se podía pasar a más 60 días y 8 meses y por el plazo igual, ¿no? Pero después cuando se toman los primeros plazos, o sea, dijimos que era máximo 120, máximo 8 días, o sea, en ese momento ya no había, o sea, para ampliar. No, pues, O sea, ¿sabes qué pasa ahí, Laura? Cuando la Corte Suprema dice que van a ser 120 para preliminares,
No te vayas a confundir. Una cosa son el plazo de las preliminares y otra cosa es el plazo de la investigación preparatoria formalizada. En este plazo de la investigación preparatoria formalizada nunca hemos tenido problemas. Eso está en el código. Donde hemos tenido problemas ha sido aquí, en las preliminares. Por eso es que lo que hemos hecho, es trasladar este placito de acá, pero el inicial nada más, ¿te das cuenta? 128 meses. Lo hemos trasladado para las preliminares. Hemos copiado. El plazo de la formalizada queda tal cual, Lourdes. Queda tal cual. 120 más 60, 8 más 8, 8 más 8. Las preliminares, ¿cómo quedan? 120 días, 8 meses. Es decir, cuando se acaben estos 120 días, Lourdes, tú formalizas la investigación y arrancas otra vez 120 días. ¿Ah? Y puedes ampliar a 60 días más. ¿Sí? ¿Se entiende? O Sí, Laura, doctor, perdón, me había confundido. Sí, pero dime, si queda claro. ¿Sí? Sí, o sea, en la investigación preparatoria está bien lo del código que es plazo más su ampliación, pero después en la siguiente etapa solo tomó los primeros plazos. Así Y ese es. es un máximo. Para que no se confundan, utilicen los términos técnicamente. Miren, todo esto es investigación preparatoria, ¿cierto? Todo esto es investigación preparatoria. Esta partecita del problema son diligencias preliminares. Y esta parte donde no hay problemas y de donde prácticamente se está haciendo la interpretación es la investigación preparatoria formalizada. ¿Sí? Para que no tengan confusión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Laura? Sí, doctor, ya entendí. Muchas gracias. Genial, Laura. ¿Qué pasa en el caso? Miren, ¿ah? Miren. A la señora la investigan por 60 días. Estamos hablando de diligencias preliminares, ¿correcto? La investigan por 60 días. Pregunta, Laura, si la investigan en diligencias preliminares por 60 días, ¿eso estaría bien o me equivoco? Sí, porque inicialmente era un caso simple. Así es, en un caso simple. Y en casos simples el máximo es 120 días, ¿cierto? Hasta ahí estaríamos check. Doctor. Laura, si acaban estos 60 días, el fiscal amplía por 60 días más. ¿Hasta ahí estamos bien o no? Sí. Estamos bien con el caso de la señora, porque el plazo máximo era de 120 días, ¿cierto? Esto ha sido en el año 2015. Ahora, 15 parece 8. 2015. El caso se olvida hasta el 2017. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 2 años, ¿cierto? 2 años. El fiscal en el 2017, frente a la queja de los abogados después de 2 años, mucho tiempo dormido, de paso, después de 2 años agarra y dice, ups, me he dado cuenta que este es un caso de crimen organizado. ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta ahorita? 2 años. ¿Cuánto tiempo me correspondería investigar? 36 meses. ¿Por qué? Porque la ley de crimen organizado incorporó este plazo aquí. Y yo entonces puedo jalar 36 meses aquí también. ¿Se entiende? Entonces, tú tienes crimen organizado. Ya pasaron 2 años. ¿Cuánto tiempo podría seguir investigando? Estimado. 12 meses. 12 meses, Junior. Genial. 12 meses. Si es que te lo permito para empezar. ¿Sí? Porque, Junior, esto que tú estás haciendo contraviene toda lógica. Toda lógica. ¿Cómo puede ser posible que olvides el caso 2 benditos años y que luego de la noche a la mañana agarres y me digas que este es un caso de crimen organizado porque así a ti te da la regalada gana de que es un caso de crimen organizado? Y para colmo me dices que te falta plazo todavía. Y además, ¿quién te ha dicho que tú puedes interpretar las casaciones de la Corte Suprema, la 2/2008 y la 144/2012 como se te da la regalada gana? Eso no dijo la Corte Suprema en su momento. ¿Y sabes por qué no lo dijo? Porque no existía la ley del crimen organizado.
Entonces yo, abogado, voy y además te doy un dato adicional. Ahorita te doy la palabra a Cristina. La Corte Suprema tiene un precedente vinculante y vas a ver cómo te cachetea con su precedente vinculante. Donde tú, para cambiar de un caso simple a complejo, tenías que hacerlo antes que vence el plazo. ¿Qué crees que te va a decir ahora que quieres cambiar de complejo a crimen organizado? Estás recontra vencido en el plazo. Así que bajo ninguna circunstancia eso podía permitir. ¿Estamos de acuerdo? Eso es por lo menos lo que alegaban los abogados. Cristina. Doctor, a ver, o sea, después de esos 2 años que no habían hecho nada y que ya habían excedido los plazos, ampliaron 12 meses más, ¿cierto? Así es. Ok. Y ya, o sea, entiendo que jalaron esos 36 meses a diligencias preliminares, pero solamente lo hicieron así nada más, o sea, ¿dónde quedaron los 12 meses que se habían ampliado? ¿O cómo? Eso es lo que no entiendo bien. Allá. Tú dices estos 120 días iniciales, ¿o a qué te refieres? No, o sea, los 12 meses que pasaron cuando primero fueron los 2 años y luego ampliaron 12 meses, porque ya habían excedido todo. Así es. Ya, pero cuando el fiscal intenta hacer esto, Cristina, cuando de inmediato el fiscal agarra y dice, voy a ampliar a 12 meses, ahí nace el problema. Ahí los abogados se quejan, Cristina. No permiten que los 12 meses continúen. ¿Te das cuenta? Okay. Ahí empieza el problema. Gerson. Sí, doctor. Justo en esta casación, ahí muestra pues la Corte su posición ante que sí, bueno, es necesario, según lo que nos informa la ley contra el crimen organizado, que se adecúe esos 36 meses. Sin embargo, precisa que no significa que ese plazo máximo de 36 meses deba ser utilizado en su integridad. Es porque ya esos 36 meses, yo si estoy en este caso actuando en ello, ya tengo esos 36 meses, no. Tiene que basarse bajo ciertos límites. En esa disposición que se va a dictar. Pero tranquilo, espera, no te me adelantes, tranquilo, vamos por partes, porque tus compañeros tienen que entender a dónde vamos. Fíjate. Ok, doctor, no hay problema. Sí, pero está bien, Gerson, tienes toda la razón, eso está bien, eso es correcto. Pero fíjense, en este momento, Cristina, si tú arrancas en el 2015 y vas al 2017, ya van 2 años. ¿Cuánto te falta para los 36 meses? 36 meses son 3 años. Te faltan 12 meses. 12. Entonces agarras y amplías por 12 meses más. Los abogados en este momento colapsan, Cristina. Aquí. Y dicen, este es el colmo de la conchudez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es el colmo de la conchudez? Porque estos 36 meses me los sacaste de debajo del sombrero. Es una interpretación absolutamente arbitraria. Y las interpretaciones respecto de derechos fundamentales se tienen que hacer de manera restrictiva, no de manera amplia, ¿no? Se supone que el proceso penal protege al imputado, se supone. Y además la Corte Suprema tiene un precedente vinculante que dice que tú no puedes cambiar cuando ya venció el plazo. Tú no puedes cambiar de tipo de caso, de simple a complejo, y obviamente de complejo a crimen organizado tampoco vas a poder cambiar. Porque acá ya pasaron 2 años y obviamente estabas recontra vencido en el plazo. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Claro, doctor. Entonces, en ese caso, como ya estaban esos 3 años completos, 2 años. 2 años. Claro, 2 años, pero luego ampliaron a 12. Y luego ampliaron a 12. Ajá, pero y... Estamos iniciando, imagínate que estamos en enero, y el fiscal ha dicho vamos a culminar en diciembre. Estamos en enero. Te estoy contando cronológicamente. Sino que me refiero a que luego ya ampliaron esos 12, que serían 3 años, y lo adecuaron a los 36 meses que estaban en la investigación formalizada. No. Solo preliminares. Estamos hablando solo de preliminares, Cristina. No, pero, o sea, me refiero que como igual eran 36, porque en investigación formalizada ya estaba el plazo de 36 meses. Ah, esa es otra cosa. Tú terminas las preliminares, formalizas la investigación preparatoria y arrancarías 36 meses de cero otra vez. Así es. Ok. ¿Gerson? No, doctor, mi mano quedó alzada. Ok, ya. Entonces, ¿qué pasó?
Los abogados fueron a quejarse ante el juez, y ustedes van a ver la audiencia, y espero que si les interesa el tema, la vean completa. Y ganaron en la primera instancia, imagínense, ganaron contra todo pronóstico, ¿ah? Porque normalmente al político hay que darle con palo y no importa el derecho, pero ganaron. Y la jueza dijo, es correcto. Hay un precedente vinculante que, por más que el fiscal haya interpretado de manera adecuada, hay un precedente vinculante que dice que tú no puedes cambiar de la noche a la mañana, vencido el plazo. Y es el precedente vinculante 134-2012. Además, el fiscal no puede hacer esa interpretación antojadiza porque las interpretaciones además se realizan de manera favorable al investigado. La fiscalía apela y la sala de apelaciones revoca la decisión. Le dan la negativa a la defensa. Y la defensa acude a la Corte Suprema vía casación. Y la Corte Suprema se pronuncia en una casación, que es la casación 599-2018 Lima. Esa es la última casación que ustedes van a tener que revisar respecto a este tema de los plazos. Y claro, la defensa decía, ahora sí te fregaste, fiscal, porque la Corte Suprema tiene un precedente vinculante, vas a ver cómo te grita, te van a llamar la atención por haber hecho lo que has hecho. Y la Corte Suprema lo que termina haciendo es dándole la razón a la fiscalía. Y empieza a responder uno a uno los argumentos de la defensa. Y eso ustedes lo van a leer. Pero la Corte Suprema dice primero, la adopción de un precedente, o sea, esto de cambiar de la noche a la mañana vencido el plazo, o una línea de interpretación no puede tender al inmovilismo y a la fosilización judicial. El respeto al precedente no limita a aclarar, ampliar, corregir un entendimiento. Se trata de Keiko Fujimori, no podemos dejarlo. Y cambiaron de idea. El caso de la señora Fujimori hizo que la Corte Suprema cambie. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy día, al día de hoy, gracias a la señora, un fiscal podría haber vencido su plazo de caso simple y pasarse a complejo si quiere. Sin ningún problema. ¿Sí? Sin ningún problema. La Corte Suprema cambia. Y el precedente vinculante que teníamos se lo pasa por el escritorio, ¿no? Y ya no lo aplica en los casos a partir de lo que sucede con la señora. ¿Qué más dice la Corte Suprema? Y yo no estoy inventando, ¿ah? Están leyendo. Es cierto que el fiscal se olvidó 2 años del caso. Es verdad, es verdad. Pero ¿cómo vamos a sancionar al fiscal? Simplemente porque se pasó 2 años. Es que ¿a quién no se le pasan 2 años en la vida? Y los plazos, las actividades, en palabras técnicas jurídicas, las actividades del fiscal relacionadas al ejercicio de la acción penal no pueden ser sancionadas con la caducidad del plazo, criterio que asume esta casación. Es decir, pues si se le pasó el plazo, se le pasó el plazo, ¿no? No hay ningún problema, tú puedes ampliar, ¿sí? Quéjate si quieres, pero el fiscal, si se le pasa el plazo, él puede ampliar sin ningún problema. Y finalmente, la Corte Suprema dice que las investigaciones son progresivas, no es posible afirmar desde que un inicio el fiscal puede proyectarse respecto a qué es lo que va a hacer, o sea, qué es todo lo que va a hacer. En el camino va sabiendo qué es lo que va a hacer. Y seguramente en esos 2 años, pues yo creo, el fiscal ha estado interpretando qué va a hacer, ¿no? Y recién se dio cuenta el último mes y amplió el plazo y porque recién se había dado cuenta que tenía cosas. Y la cosa es que gracias a la señora, o gracias a las ganas de procesar a la señora, me parece, cambiamos de criterio y al final, los plazos quedan así. Con todo lo que les he contado, el plazo queda así, fíjense. Ay, Dios, ¿y ahora cómo?
Ahí está. Fíjense, con todo lo que les he contado, la cosa queda así. Toda esta es la investigación preparatoria. Estas serían las diligencias preliminares, esta sería la investigación preparatoria formalizada. Para ambos casos, se debe diferenciar entre simples, complejos y de crimen organizado, en ambos casos, ¿sí? Y para casos simples en las diligencias preliminares, el plazo máximo es de 120 días, ¿correcto? Para casos complejos en diligencias preliminares, el plazo máximo es de 8 meses. Y para casos de crimen organizado, el plazo máximo es de 36 meses. ¿Estamos de acuerdo? Esto para las diligencias preliminares. Jefferson, ¿estos plazos se pueden ampliar en las preliminares? No se pueden ampliar. Estos son los plazos máximos que tenemos para las preliminares. Para la investigación preparatoria formalizada, los plazos son 120 días con posibilidad de ampliarlos a 60 días más. En casos complejos, 8 meses con posibilidad de ampliarlos a 8 meses más. Y en casos de crimen organizado, 36 meses con posibilidad de ampliarlos 36 meses más. Así quedó la historia. Como diría Pablo Escobar, o en la serie de Pablo Escobar, quien no conoce su historia está obligado a repetirla. Todo lo que les he contado era solamente para decirles que así quedan los plazos, ¿ya? Pude haberles dicho eso, sin ningún problema, ¿sí? Pudo haberles dicho, ya, estos son los plazos, y listo, se acabó el problema. Pero prefería contarles la historia completa para que conozcan un poquito de nuestra aventura procesal y la lucha que hemos tenido para llegar aquí a donde estamos, ¿ya? Genial, genial. No, tranquilo, está. Solo quiero darles un dato adicional. Cuando el fiscal termina las diligencias preliminares, imaginen que se agarra los 120 días. Puede agarrarse solamente 10, puede agarrarse solo 60, puede agarrarse solo 80. Ahorita les voy a decir qué opino, ¿ya? Pero solamente quiero darles un dato adicional. El fiscal puede agarrarse 10, 60, 80, 90 o 120, lo que quiera. Cuando termine esta preliminar, cuando se acabe y cuando el fiscal pase a la siguiente etapa, sea cual sea el plazo que se haya demorado en la preliminar, aquí arranca de cero otra vez. Es decir, estos 120 arrancan de cero. Es como si no hubiera existido preliminar. Imagínense que en un caso simple el fiscal pone 120 días, pero se demora, pues no sé, 4 meses, y tú no te quejas, no haces nada. Jefferson, estos 4 meses los descontamos de acá adelante. No, se empieza de cero otra vez. Se empieza de cero. Cuando formalizas la investigación preparatoria, se empieza de cero. O sea que una investigación en el Perú de crimen organizado puede durar 3, 6, 9 años. Más o menos el plazo que reclamaban antes a nivel del Tribunal Constitucional. Lo que me parece un despropósito, sin lugar a dudas, porque las preliminares no eran para esto. Las preliminares no eran para tener estos plazos. Las preliminares eran para realizar actos urgentes, inaplazables. Para eso se supone que eran preliminares. Pero la Corte Suprema cambió de posición. Ahora, lo que yo les quiero decir es que yo, en mi ejercicio profesional, me he cruzado con todo tipo de profesionales. Y les voy a decir algo, son más los buenos que los malos. En todo lugar, en todo escenario, son más los buenos que los malos. Ustedes tienen que buscar, si ustedes, por ejemplo, quieren optar por la vida fiscal, hay muy buenos fiscales en nuestro país, demasiados, diría yo. Uno de ellos, quizá a los que yo más respeto y admiro, y a quien considero un amigo, y que inclusive dimos un curso juntos de litigación oral, es el señor fiscal superior Fran Almanza. A mí me parece un fiscal muy digno, con mucho conocimiento, es un hombre muy íntegro y que merece llevar la cinta encima. Y así como el doctor, en provincia, yo he encontrado muchos fiscales que llevan la medalla con mucho orgullo, con mucha responsabilidad. Lo que yo les cuento, se los cuento no para desconvencerlos de que ustedes opten por una vida,
sino para convencerlos de que si optan por esa vida, ustedes también pueden llevar la medalla de fiscal, la blanca, la que tiene el guarayoc impregnado en el sello, y con el brote del sol, ustedes pueden hacerlo de manera impecable, de manera honorífica y de manera responsable. La institución es hermosa, el Ministerio Público es espectacular, y además nos representa a todos. Sin ellos nosotros no podríamos vivir. Así que el menosprecio de ese trabajo jamás se puede realizar. Quizá existen determinadas circunstancias en las que algunos personajes muy identificados manchan la institución. Eso podría pasar. Pasa exactamente con la abogacía. En la abogacía, ustedes van a encontrar abogados que hacen el ridículo en una audiencia. Y eso no quiere decir que la labor del abogado defensor sea esa. En todo lugar van a encontrar buenos y malos. Pero yo les aseguro que más son los buenos. Y de ustedes depende, de todos ustedes depende, ustedes que están recién en séptimo ciclo, de ustedes depende hacer de nuestro país un lugar mejor. Porque ustedes son los futuros ministros de Estado, ustedes son los futuros jueces, ustedes son los futuros fiscales, y si ustedes deciden actuar con legalidad, y si ustedes deciden actuar con honorabilidad, cero corrupción, con conocimiento del derecho, si ustedes estudian, nunca van a tener que recurrir a esas armas. Eso es lo que pienso. Bien. Entonces, hasta ahí deberíamos estar claros. Ahora, voy a volver a la pizarrita, ¿ya? Fíjense acá. El proceso penal, hemos visto nosotros, tiene 3 etapas. Tiene una investigación preparatoria. Ya hemos visto que acá hay 2 partecitas, las preliminares y la formalizada. Tiene una etapa intermedia y tiene una etapa de juicio. Les quiero dar algunos datos respecto de algunos sujetos que participan en nuestro proceso penal. Lo primero es que no puede haber investigación si es que no hay alguien investigado, ¿cierto? Y aquí les quiero dar una diferenciación. Diligencias preliminares, investigación preparatoria formalizada, ¿ya? Y no puede haber investigación sin investigado. Entonces, a nivel de diligencias preliminares, el término que se utiliza, el término adecuado, podría ser el de investigado. Hay una persona sobre la que recae una hipótesis, un nivel de sospecha inicial nada más. Sin embargo, cuando se pasa a la siguiente etapa, se supone que el nivel de conocimiento aumenta y por lo tanto tenemos un imputado. Si tú pasas a la investigación preparatoria formalizada, ahora sí podemos decir que te estamos haciendo una imputación concreta porque estamos formalizando la investigación. La otra era preliminar, nada. Eso es lo primero que hay que saber. Hay un investigado que puede pasar a ser imputado y que inclusive en la etapa intermedia podría ser acusado, ¿cierto? Y que inclusive después de un juicio podría ser sentenciado. O sea, si quieren usar terminologías, esa podría ser la evolución de aquella persona que en un inicio, sobre quien recae una hipótesis, una posición de investigación, una sospecha, ¿sí? Ahora, eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo que quiero decirles es que en nuestro país, toda esta etapa de acá, toda la investigación preparatoria, nosotros se la hemos entregado al representante de nuestra sociedad. ¿A quién se la hemos entregado? Al fiscal. El fiscal representa a la sociedad, nos representa a todos y cada uno de ustedes, todos y cada uno de nosotros. Cuando ustedes vean un fiscal trabajando, ustedes le tienen que decir, tú me representas, ¿sí? No como Merino. Tú le tienes que decir, tú me representas, porque tú eres el representante de la sociedad y yo soy un miembro de la sociedad. Los fiscales representan a la sociedad, por eso es que persiguen el delito.
Y a todos nos interesa tener buenos fiscales, porque a todos nos interesa que en nuestra sociedad no vivan desadaptados, que infrinjan las normas penales y que cometan delitos. A nosotros nos importa vivir en una sociedad donde no hay ratero, donde no hay violador, donde no hay estafador, donde no hay gente que se apropia ilícitamente, donde no hay usurpadores. Y para eso están los fiscales, para diferenciar la paja del trigo, para establecer este es inocente, esta persona puede tener responsabilidad y llevarlos ante un tribunal y llevarlos al Poder Judicial para que sean condenados y expectorados de nuestra sociedad. Encerrados cual perros en una jaula, ¿sí? Y se supone que ahí van a ser rehabilitados y todo eso. Y es una cuestión de derecho de ejecución penal. Pero la cosa es que la labor del fiscal es esa. Y lo que en el Perú y en el sistema procesal hemos hecho es entregarle toda la investigación preparatoria al fiscal, ¿correcto? Al fiscal le hemos entregado la investigación. Él decide qué se hace, él decide cuándo se hace, él decide cuánto tiempo se hace, porque él emite la disposición de apertura y preliminares, él emite la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Me es más fácil explicarles de esta manera. ¿Se dan cuenta? El fiscal dirige. Pero como diría un buen amigo por ahí, el fiscal puede ser director, pero no puede ser dictador, ¿sí o no? Entonces, el fiscal siempre está bajo la vigía de un personaje nuevo, ¿sí? De alguien que antes no teníamos, que es el juez de la investigación preparatoria. Este no existía antes. Recién lo hemos creado. Y hemos hablado un poquito de él antes. Este juez de la investigación preparatoria aparece en 3 supuestos. Perdón. Este juez de la investigación preparatoria aparece en 3 supuestos. El primero es cuando alguna de las partes reclama que le están violando sus derechos. Control de plazo, tutela de derechos, inadmisión de diligencias, exclusión de prueba ilícita, reexamen de secreto a las comunicaciones, reexamen de levantamiento de secreto bancario, todo, hay un montón de pedidos que tú puedes hacer. Pero cuando tú vas y le reclamas al juez que el fiscal está actuando de manera indebida, no te quieren dar copias, no te dejan participar en las diligencias, ¿sí? No te programan lo que estás solicitando, te dicen ya, después lo programamos y no te programan. Cuando tú consideras que hay un comportamiento arbitrario, ilegal de parte del fiscal, entonces acudes al juez de la investigación preparatoria. Esa podría ser una posibilidad. Una segunda posibilidad es que el propio fiscal acuda donde el juez de la investigación preparatoria y le diga, señor juez, quiero meterme a la casa de Cristina para encontrar elementos, porque en la casa de Cristina probablemente existan elementos. En Huancayo quiero meterme a esa casa porque en esa casa está escondido pinturita, ya le hemos hecho inteligencia. Y el juez te autoriza, te metes y lo encuentras bien tirado en su cama del 3er piso viendo su net, ¿no? Entonces, el fiscal puede ser que le pida al juez de la investigación preparatoria algunas cosas. Señor juez, a los sobrinos del presidente quiero meterlos preso preventivamente porque existe peligro procesal, porque están vinculados a estos hechos, porque estos desgraciados han regalado licitaciones, las han negociado, etc. El fiscal requiere al juez, en algunas ocasiones, prisión preventiva, detención preliminar, allanamiento, levantamiento sobre las comunicaciones, incautación, etcétera, etcétera, ¿sí? Y como tercero, el juez puede resolver la incorporación de algunos sujetos procesales. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el juez de la investigación preparatoria, que aparece de vez en cuando. Él no se mete, ¿ah? El fiscal es el que dirige, es una especie de hermano mayor. Te deja jugar pelota hasta que fallas, ¿no? El juez de la investigación preparatoria supervisa cada vez que lo convoca, autoriza cada vez que lo convoca. ¿Estamos? Esa es más o menos la idea. El juez de investigación, por eso es que el juez de investigación no puede ser alguien que diga, yo lucho contra la corrupción, eso no puede ser el juez, porque el juez es al contrario, el que protege al investigado, ¿no? Entonces ahí tenemos un error de concepción. Ahora, aquí quiero darles otro dato. Por ejemplo,
¿Ustedes han escuchado hablar del Tren de Aragua o no? Es una organización criminal internacional, me parece, no estoy seguro, que tiene origen en Venezuela, pero es una organización criminal bastante agresiva, ¿no? Y esta organización criminal, poco a poco, además por labores de inteligencia, ha venido presentándose en el Perú. Roban casa, efectivamente, Lady. Esta gente es brava, ¿sí? Son organizaciones criminales muy bien organizadas, muy bien armadas, con respaldo en diferentes niveles, etc. ¿Quién creen que conoce mejor, quién creen que conoce mejor cómo operan, por dónde van, cómo se meten? ¿El fiscal o la policía? El fiscal sabe muchísimo de derecho, estoy absolutamente convencido porque ha dado su examen, ha participado en la junta, etcétera, etcétera. Pero ¿quién sabrá más? ¿Quién tendrá informantes? ¿Quién nos podrá decir, oye, mañana parece que van a robar una casa, ¿sí? Oye, por acá yo tengo información, tengo un informante que me ha dicho que esta gente ya llegó, que se está... Obviamente, la policía. La policía. Una de las últimas grandes organizaciones criminales que tuvo el Perú, ¿no? Fue los destructores, por ejemplo, con el tío Paco, ¿no? Los destructores, y además eso lo pueden encontrar en un libro interesante de mi amigo Charlie Becerra. No sé si lo tengo por acá, lo tengo en la oficina. El origen de la hidra, el desarrollo del crimen organizado en el norte del Perú, así se llama, es espectacular el libro. Cuenta el tema de las organizaciones criminales, la historia de un policía que buscaba a su hijo y que se puso a investigar, etc. Espectacular. Pero bueno, la cosa es que me parece que coincidimos todos en que quien mejor conoce este tipo de organización, como por ejemplo los destructores o el Tren de Aragua, es la policía. ¿Qué pasaría si en el Callao, justamente en la esquina de Atahualpa, encuentran un cadáver con 15 balazos? Obviamente el fiscal tiene que ir a levantar el cadáver. Pero ¿quién podrá ayudarnos a hacer mejores indagaciones en la zona? ¿Ustedes creen que el fiscal con su ternito, con su camisa bien planchada, su corbatita, su medallita, podrá hacer las diligencias que correspondan en la zona? Es complicado, ¿sí? Pero en la indagación, ¿sí? En la indagación, en la búsqueda de la información, quien mejor podría hacer la labor, quizás sea la policía. Lo mismo que estoy pensando ahorita y lo mismo que ustedes están pensando, también lo ha pensado el Código Procesal Penal o el legislador que implementó el Código Procesal Penal. Y dijo lo siguiente, que los fiscales eventualmente pueden trabajar de la mano con la Policía Nacional de... ¿Sí? Eso dijo el Código Procesal Penal. ¡Únanse!, dijeron. Ustedes son un binomio, fiscalía y policía. El fiscal que conoce del derecho, el policía que conoce de la investigación y de la estrategia. Únanse, trabajen juntos y juntos armen una estrategia de investigación. Es decir, casi, no es por exagerar, pero esto se convertía en un matrimonio. ¿Sí? Así. Ellos tenían que trabajar de la mano. Esa era la idea. Cuando arrancamos, esa era la idea. El tiempo hizo que este matrimonio se convierta en una relación tóxica. Y el corazón, como la gran mayoría de relaciones, no hablo por experiencia, terminó rompiendo. ¿Sí? Ya sea porque la fiscalía considera, y eso yo lo escribí en un libro, ¿ah? Eso sí lo debo tener por acá. Un día me pidieron que haga una introducción. ¿Sí? Yo creo que son un matrimonio tóxico, Angie. ¿Sí? Yo creo que eso pasa. Se tienen que amistar, tienen que dejar de dormir en camas separadas, tienen que volver a dormir en la misma cama. Yo creo que eso es lo que tiene que pasar. Pero a veces, por ejemplo, la fiscalía sostiene que los policías normalmente son corruptos.
Y la policía sostiene que los fiscales normalmente no saben de derecho. Y entran a una pelea así, por acá, por allá, etc. Entonces lo que necesitamos es que ellos empiecen a trabajar de manera conjunta. Si queremos mejorar, la única forma es que esta línea desaparezca, ellos vuelvan a ser un matrimonio feliz, se vayan a comer todos los días, se vayan al cine, ¿sí? Duerman en la misma cama, etc. Que sea una relación no tóxica, que sea una relación adecuada. Esa es la solución a nuestros problemas. Pero, teóricamente, el Código Procesal Penal dijo que ellos deben trabajar de la mano. Entonces, trabajar de la mano implicaba, en teoría, juntos, ¿no? Oye, vamos a sentarnos, ¿cuál es la estrategia que vamos a hacer, no? Es como cuando ustedes hacen grupo, en exposiciones, en trabajos, no hacen grupo. ¿Qué es lo teórico para los alumnos? Ya, muchachos, ¿dónde nos juntamos hoy día? ¿No? ¿En la casa de quién? Hay que conocernos, pues hoy nosotros nunca nos hemos visto la cara, somos alumnos de puro Zoom, se juntan, hacen su diálogo, debaten, presenta cada uno su propuesta. Esa es la teoría, ¿cierto? Eso es lo que todo profesor desea. Yo sueño con ese, de verdad. Y sé que a veces pasa, entonces uno no lo puede negar. Pero es un sueño, generalmente es un sueño, ¿sí? Me preocupa la imagen de José, ¿no? Porque claro, si esa es la realidad, deberían invitar al profesor. Pero bueno, la cosa es que si los alumnos se deben juntar para hacer un debate, lo mismo debe pasar con la fiscalía y la policía, ¿sí? La fiscalía y la policía deben trabajar de manera conjunta. Pero ¿qué es lo que pasa con los alumnos? Imaginen esto, ¿ah? No estoy diciendo que ustedes, obviamente, ¿no? Ustedes, no creo que ustedes hagan los exámenes en grupo y eso, no, menos, yo no les he dejado exposiciones y eso para que ustedes hablen y yo me duermo. No, prefiero yo darles información y que podamos retribuir y compartir y conversar aquí. Porque es muy fácil para mí, ¿eh? Yo agarro ya exposiciones, ya me gusta. ¿Cuántos son ustedes? Son como 40 y tantos ya exposiciones, grupos de 5 y listo, se acabó el ciclo, ¿eh? Es facilísimo. Pero prefiero conversar con ustedes y entregarles información. Pero ¿qué es lo que puede pasar en una reunión de alumnos? ¿Ya? Puede pasar, no me vayan a denunciar después. Son 7. José llega, trae, ¿no? El six-pack, el otro alumno trae los anticuchos, llega Camila, que ha confirmado, trae el otro six-pack, ¿no? Y el otro alumno trae la canchita, se ponen a ver Netflix, etcétera, y le dicen, Cristina, ya, pues Cristina, tú ya conoces el tema, o Victoria, tú trabajas en la fiscalía, pues de una vez, háztelo, ya, y ahí quedamos, pues, ¿no? Y ahí lo vemos, te yapeamos. No, te yapeamos. ¿Cómo le van a decir te yapeamos, por el amor de Dios? Ya, eso puede pasar, ¿ya? Me preocupa que, o sea, sí la hacen. Ya, ok. Pues les voy a contar algo, ¿ya? Para que no lo intenten hacer. El ciclo pasado, perdón, en el ciclo de verano, una alumna mía contactó a mi asistente personal y le dijo, yo te yapeo, hazme el examen. Y felizmente yo no contrato gente en un inicio porque sepa mucho, sino por su lealtad. Y obviamente mi asistente vino y me contó y me dijo quién era el sujeto. Se lo cuento como experiencia, o la sujeta. Se lo cuento como experiencia, cuidado con eso de yapeo. Obviamente ese personaje terminó en una situación un poquito complicada, ¿no? Pero bueno. Ya, la cosa es que esto que pueden hacer los alumnos, puede hacer la fiscalía, ¿sí? Puede hacer la fiscalía. Y en vez de trabajar juntos, lo que puede hacer la fiscalía es lo siguiente, y es lo que pasa en muchos casos. Se recibe una denuncia, ¿qué delito es? Daños, estafa, lesiones. Ya, mándaselo al policía, ya. Hoy toma. Y le dice al policía, ya, recibe la declaración de todos, pídete unos documentos y me avisas en 60 días. Gracias, nos vemos.
Y el policía se siente otra vez, esta es mi carpeta fiscal. Y empieza y te llama a la declaración. Y te dice, a ver, señor, perdón, un ratito leo, ¿y el fiscal dónde está? Te la habrán encargado, probablemente, pero quien dirige la investigación es el fiscal, y aquí tiene que participar. Entonces ahí hay un gran problema. Ese binomio que tenía que trabajar junto, fiscalía-policía, no está funcionando en la realidad. Y necesitamos que empiece a funcionar. No se trata de que la fiscalía le mande las investigaciones a la policía y después de 60 días la policía devuelva. No, se trata de que trabajen juntos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Se trata de que trabajen unidos. ¿Sí? Esa es la idea, la teoría. La teoría exige que todos los alumnos se sienten en la misma mesa, debatan el tema, estudien y todos trabajen. La teoría manda que el fiscal se siente en la misma mesa con el policía y todos juntos trabajen. Si ustedes van a exigirle al fiscal que se siente en la mesa con el policía para hacer un plan, imagino que ustedes cuando les toque hacer un trabajo, también se van a sentar en la misma mesa, todos juntos, para poder analizar el caso y trabajarlo de manera ordenada. No van a yapear, ¿cierto? Porque la formación que ustedes tengan hoy va a terminar siendo su futura vida profesional. Entonces, ¿qué quiere decir? Bonito nomás, pues una chiquita caleta. Si es que lo hacen ahora, lo van a hacer cuando sean fiscales. Todo es una cuestión de costumbre, ¿sí? Todo es una cuestión de práctica, todo es una cuestión de honra, todo es una cuestión de profesionalismo. ¿Está? Cuidadito, está chiquita, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Que fiscalía y policía trabajen de la mano. No que se lo derive y que la policía vea lo que hace. Ahora, si estamos claros, en ese escenario y estamos diciendo que aquí tenemos una etapa de investigación preparatoria, tenemos una etapa intermedia y tenemos un juicio, y que la preparatoria está compuesta por las preliminares y la investigación preparatoria formalizada, y que toda esta etapa se encuentra a cargo del fiscal, pero que el fiscal puede trabajar de la mano, no derivar a la Policía Nacional, hasta ahí deberíamos estar de acuerdo. Lo que de aquí en adelante, una pregunta, ¿hasta qué hora tenemos? ¿8? ¿8 y media? 8:30, doctor. Ah, genial, gracias. 8:45 todavía, creo. 8, sí, a ver. 8:45, doctor. 8:45, ya, ok. Entonces, lo que debe hacer el policía cuando trabaja de la mano con la fiscalía es ayudarlo, es marcarle estrategias, es marcarle pautas de investigación, colaborar, ¿no? Y cuando tú colaboras, ¿sí? Lo que haces normalmente y lo que el código reconoce el policía puede hacer para mandarle al fiscal, si el fiscal le dice, policía, ayúdame con este tema muy concreto, ¿tú qué dices? Mira cómo podemos hacerlo. Y el policía hace ese trabajo. Al culminar su trabajo en la investigación, el policía debe remitirle al fiscal un informe policial. Esa es la idea. Que el policía le remita al fiscal un informe policial, ¿sí? Un informe policial. Este informe policial fue creado por el Código Procesal Penal del 2004. Lo que debo contarles como dato anecdótico es que bajo la vigencia del Código de Procedimientos Penales de 1940,
lo que la policía podía hacer cuando trabajaba de la mano con el fiscal era optar por uno de dos caminos, bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales del 40. Era o emitía un atestado policial o emitía un parte policial. ¿Sí? O emitía un atestado o emitía un parte. ¿De qué dependía? ¿De qué dependía? No lo digo yo, dicho sea de paso, no es una crítica mía. Así lo dice la exposición de motivos del Código Procesal Penal del 2004. Cuando los policías tenían la potestad de emitir o atestados o partes, lo que hacía era prestarse a temas de corrupción. Tú llegabas a la comisaría y decías, bien, el fiscal se lo mandó al policía. Bien, acá lo arreglamos, acá lo solucionamos. ¿Por qué? Porque el parte policial establecía, según el policía, que no había delito. ¿Sí? Sin delito, sin responsabilidad. No se ha encontrado responsabilidad, el señor no es, no hay cómo vincularlo, etc. Parte policial. Y el policía emitía su parte y se lo mandaba al fiscal. Y el fiscal normalmente copiaba el parte y listo, archivaba el caso. En algunos casos. Y el atestado policial, lo que hacía el policía en el atestado policial era decir si hay delito, si hay un responsable, es Jefferson, es Jonathan, hemos encontrado elementos y todo. Y el Congreso, bueno, el Poder Ejecutivo en realidad, lo que dijo es que esto se prestaba a temas de corrupción. Tú llegabas a la comisaría y te decían, ya, ¿cómo quieres? ¿Con cajón o con guitarra? ¿Cómo es eso, mi sub? Tú dirás, pues, ¿qué quieres? ¿Atestado o parte? ¿Que se puede escoger? Claro, yo quisiera un parte, ¿no? Ya, pero ¿y cómo es? Entonces, esto se prestaba a temas de corrupción. Y para eliminar esta potestad, lo que hicimos fue quitarles, desterrarlos de la posibilidad de emitir atestados y desterrarlos de la posibilidad de emitir partes. Y lo que hicimos fue cambiar estas dos posibilidades para que el policía solamente pueda emitir desde el año 2006, porque en el 2006 entramos en vigencia, acuérdense, informes policiales. Solamente podías emitir informes policiales. Pero Jefferson, ¿cuál es la bendita diferencia? En que en los informes policiales, ahora sí nos interesa un pepino lo que piensa el policía. O bueno, dicho en palabras duras. Dicho en palabras suaves, el informe policial lo que exige es una narración de los hechos, un resumen de lo que se ha hecho, qué declaraciones se han tomado, y muchas gracias por tu ayuda, policía. ¿Sí? Tus conocimientos en derecho y eso, tranquilo, guárdatelos para ti. Yo lo que quiero es el informe de lo que has hecho. Nada más. Yo no quiero que me digas si es, no es, eso lo verá el fiscal. Porque quien debe hacer el análisis del derecho es el fiscal. Obviamente la policía ha dado el grito al cielo, han reclamado, han pataleado y han dicho cómo puede ser posible, la policía tiene conocimientos especializados y nosotros también podemos aportar, y esa es una discusión que siguen teniendo, y este cambio que se ha tenido es uno de los factores que ha sumado a que la fiscalía con la policía se sigan peleando. Pero por ahora, la policía debe emitir informes policiales. ¿Estamos de acuerdo? Y este informe policial lo que implica es que el policía no puede calificar los hechos, no puede decir si es, no es delito, no puede atribuir responsabilidades, no puede decir si es, no es Jeffrey, no es Jeffrey, etc. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Bueno, de momento. Genial, genial, todo genial. Muy bien, eso me gusta. Ahora, solo un dato adicional. Este es un plus. Este es un plus. Los antecedentes policiales en nuestro país
se generan o se generaban cuando te emitían atestados. Como ya no se emiten atestados en nuestro país, porque hemos cambiado a informe policial únicamente, los antecedentes policiales han desaparecido. Y esto se los cuento porque ya no sería exigible en un país como el nuestro, donde ya entró en vigencia el Código Procesal Penal del 2004, que alguna entidad, autoridad te exija antecedentes policiales. Eso ya no va a ser legal. Porque eso se emitía cuando existían antecedentes, cuando se emitían atestados, ¿correcto? Lo que pasa, Lady, es que acuérdense que tenemos algunos casos que están terminando. O sea, tenemos lo viejito que todavía se está acabando. Entonces, por culpa de esos casos viejitos que todavía están en trámite, solo en esos casos probablemente encuentres antecedentes policiales porque, como son casos con el antiguo código, seguramente se han emitido atestados policiales. ¿Vamos? Ahora sí. Ahora sí. Ya, pero esos son, solamente tenemos 3 tipos de antecedentes, Ley. Tenemos antecedentes policiales, penales y judiciales, ¿sí? No tenemos nada más. Lo que sucede es que la policía tiene un control, dice, no, este es caserito, ¿no? Y que es otra cosa, ¿sí? Que no es un registro oficial. Pero solamente tenemos estos 3 tipos de antecedentes, por lo tanto, dense cuenta que les estamos quitando bastantes potestades a la policía, y obviamente eso molesta. El partido Podemos, lo que intentó hacer a través de su jurista Daniel Urresti, fue presentar un proyecto, bueno, presentaron un proyecto de ley en el Congreso de la República para solicitar que, si bien es cierto, la investigación preparatoria la dirige el fiscal por ahora, las diligencias preliminares las debería dirigir la policía, ¿no? Y que la investigación preparatoria formalizada sí la podría dirigir el fiscal. O sea, si les hemos quitado potestades por casos de corrupción, imagínense entregar todas las preliminares, ¿no? O sea, no tendría mucha lógica, podríamos debatir, y yo sé que, como hemos dicho a un inicio, no todos son malos en una institución. Yo tengo muy buenos amigos policías, ¿sí? Yo defiendo policías. Es más, estoy trabajando en un libro sobre el uso de la fuerza policial desde hace ya mucho tiempo. Pero si esa ha sido la exposición de motivos para quitarles la posibilidad de emitir atestados, imagínense, pues entregar toda una etapa a la policía, ¿no? Eso no va a ser razonable bajo ninguna. Pero, doctor, no se le escucha. Hola, hola. Ahora sí, pero después de que dijo de su libro, se le fue todo lo que estaba diciendo. ¿Y eso? Doctor, sí, una consulta, ya que llevó un poquito el tema acerca de las funciones de la policía sobre el tema de investigación. Viendo otros sistemas, por ejemplo, el de Estados Unidos, que tienen figuras como instituciones como FBI, CIA, no sé si usted también sabe cómo es el sistema que ellos utilizan en cuanto a las facultades que su país le da para realizar investigaciones hasta de crímenes internacionales, inclusive. Mira, a nivel norteamericano hay un tema interesante. Primero, tengo entendido que al igual que en el Perú, FBI, CIA, policía que trabaja de la mano con fiscalía, o no estoy seguro si el término correcto es fiscalía, pero siempre necesitas la participación de un fiscal, hasta donde yo tengo entendido. E inclusive si ustedes, yo llegué a revisar un poquito, no mucho porque no llegué a hacer la maestría finalmente allá, pero hasta donde yo recuerdo, hay algunos casos donde, por ejemplo, CIA quiere intervenir y para intervenir tiene que llevarse, o sea, aunque sea de ayuda, de apoyo, de cola, solamente para intervenir, tiene que llevarse a otro funcionario encargado de investigaciones, que es un representante fiscal, entiendo, para que puedan actuar. Porque si no, me parece que no pueden actuar, no tienen potestad. Y lo que sucede allá, y es lo que también puede ser, es que el fiscal hace su investigación, de la mano con la policía, entiendo, y no participa la defensa.
La defensa no se mete a la investigación que hace la fiscalía, sino que la defensa hace su propia investigación por su lado, contrata a sus detectives privados por su lado. Entonces, es probable que FBI, CIA y demás hagan la investigación, le envíen la información a la fiscalía y la fiscalía ponga en conocimiento de que tiene una investigación en trámite y la defensa recién puede hacer su propia investigación y luego al final ambos llega el momento de lo que se conoce como el develamiento de la prueba. Ambos dicen qué cosa han encontrado. Entonces, en esa lógica, a mí me parece probable, no estoy seguro, pero me parece que pueden investigar, pero siempre de la mano con un representante fiscal, porque es él finalmente quien va a hacer el develamiento de la investigación cuando se hace una imputación en concreta. Me parece que esa es la lógica, Gerson. Claro, doctor, sí, creo que también tiene bastante sentido, porque creo que el tema que estamos conversando es muy debatible sobre otorgar esas facultades nuevamente, o no sé si en su totalidad, a la policía para que haga todas las diligencias preliminares. Yo creo que si se puede enfrascar cada una, delimitar las facultades tanto del ministerio como de la policía para poder organizar, se obtendrían muchos beneficios en cuanto a toda la carga procesal que tenemos en cuanto a las investigaciones. Estoy totalmente de acuerdo, Gerson. Yo creo que nuestros problemas en investigación se solucionan a partir de algunas cositas mínimas que, miren, de lo que vamos viendo se solucionan. Primero, ¿por qué no califican las denuncias? Eso es lo primero. Si tú calificas las denuncias, te vas a ahorrar un montón de trabajo. Montón de trabajo. Y la gente va a vivir en la fiscalía como si viviera en el paraíso, libre. Te vas a poder ir a las 4 sin ningún problema, ¿sí? Eso es de lo primero. Y respecto de lo que dice Gerson, yo creo que la solución no está en entregarle a la policía las preliminares. Vamos a tener más problemas. Imagínense esto. Yo soy el abogado defensor del investigado y considero que el policía actúa de manera arbitraria. Planteo una tutela. ¿Quién va a ir a la audiencia de tutela? ¿El fiscal o el policía? El fiscal. Y el fiscal cuando vaya a la audiencia de tutela probablemente tenga que defender el trabajo que hizo otra persona y quizá no esté de acuerdo con el trabajo que hizo la policía. Entonces, por ahí no va el tema. Yo creo que como dice Gerson, si nosotros delimitamos efectivamente las funciones y hacemos que este matrimonio funcione, hablando, las relaciones se solucionan, ¿sí? No lo puedo decir por experiencia propia, pero hablando, todas las relaciones se deberían solucionar, ¿sí? Coordinando, todas las relaciones se podrían solucionar. Si hay una mejor coordinación, yo creo que eso se puede solucionar. Y además, es una solución por el bien de todos, ¿eh? Porque yo les voy a decir algo como abogado defensor. Yo noto, en muchos casos, que hay pelea entre fiscalía y policía. Y hay una frase que dice, divide y vencerás. Y esa es una frase que normalmente yo suelo aplicar si es que noto que hay alguna problemática entre fiscalía y policía. Porque obviamente esa lucha va a generar problemas en la investigación, problemas de los cuales seguramente yo me agarraré para generar una desestabilización en lo que se ha venido avanzando, probablemente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Y la mejor forma es arreglar el matrimonio, ¿sí? Jonathan, tranquilo. Tú no eres de este curso, ya te vi. Tú eres de litigación. Tranquilo, vamos a llegar. Aquí en este curso vamos a llegar a eso, no te preocupes. Ahora, miren, me alcanza el tiempo, excelente, para cerrar con esto, ¿ya? Vamos a cerrar un poquito con las partes procesales. Habíamos dicho que el fiscal apertura las diligencias preliminares y si decide luego formaliza la investigación preparatoria. Ya sabemos cuál es el plazo de la formalizada, ¿cierto? La diferencia entre una y otra se suponía que era la realización de actos urgentes inaplazables. Pero en toda esta investigación, estimados alumnos, participan determinados sujetos. Lo primero que quiero que tengan claro es que participa un investigado, que luego puede ser imputado, que luego puede ser acusado, que luego puede ser sentenciado. Participa el investigado. También participa quien dirige la investigación, ya saben ustedes. Participa el fiscal.
¿cierto? Participa el fiscal. También participa una especie de vigía. Participa el JIP o el juez de la investigación preparatoria, también llamado juez de las garantías, porque está ahí para proteger las garantías, ¿cierto? Pero además de estas personas, imaginen esto, imaginen esto. Mari Carmen está andando por la calle, tranquila, no sé por aquí he visto por ahí le gusta manejar bicicleta. Mari Carmen, ¿estás ahí? Sí, doctor, aquí estoy. Mari Carmen, ¿tú manejas bicicleta? Sí, doctor. Ya. Tú estás manejando tu bicicleta, Mari Carmen, tranquila por las calles de Miraflores, no le haces daño a nadie. Y cuando de pronto aparece un desgraciado que cuando tú estás cruzando porque está en verde para ciclistas y rojo para carros, le interesó un pepino a los ciclistas y fue y te atropelló, Mari Carmen. Toca madera por si acaso. Okay. Va y te atropella. Mari Carmen, te ha destrozado la bicicleta. Esa bicicleta ya no sirve. Y te acaba de fracturar La toda la pierna. pierna. ¿Ya? Claro. Tú tendrías que ir a denunciar, ¿cierto? Ya conocemos más o menos el procedimiento. Denuncias, policía o fiscalía, lo haces oral, lo haces escrito, la fiscalía califica, apertura preliminar. ¿Tú qué serías, Mari Carmen, en ese proceso penal? La víctima. La víctima. Efectivamente, Mari Carmen. En términos del Código Procesal Penal, tú serías una agraviada, Mari Carmen, ¿correcto? Okay. Ahora, como agraviada, Mari Carmen, en la investigación y en todo el proceso penal, tú puedes participar. Tienes algunos derechos. Tienes derechos a estar ahí. Tú puedes pedirle al fiscal actos de investigación, por ejemplo, ¿no? Tienes algunos derechos, son mínimos, pero tienes algunos derechos. Te reconocemos como agraviada porque te han roto la pierna, pues no. Y además Claro. te tienen que, te tienen que brindar el derecho a participar en la investigación, porque además existe el derecho a la verdad. Hay que saber si él fue, no fue, etc. Pero, Mari Carmen, ¿sabes qué sucede? Si es que tú quisieras cobrar, si tú quisieras pedir una reparación civil, como agraviada no lo puedes hacer, Mari Carmen. Tendrías que digievolucionar en algo más. ¿Estamos? Claro. Tendrías que convertirte en lo que se llama actor civil. Solo convirtiéndote en actor civil, ¿sí? Solo convirtiéndote en actor civil podrías tener más derechos. Por ejemplo, como agraviada no puedes participar en el juicio. Como agraviada no puedes ofrecer prueba en la etapa intermedia, como actor civil sí puedes. O sea, ser actor civil, evolucionar, ¿no? De Charmander de Pikachu a Raichu, te ayuda, te da algunas potestades adicionales. ¿Te das cuenta? Sí. Pero ¿sabes qué tienes que hacer, Mari Carmen, para convertirte de agraviada a actor civil? Pedirle permiso al juez de la investigación preparatoria. Señor juez, yo soy agraviada, quiero convertirme en actor civil. Y solo a partir de ese momento, Mari Carmen, tú vas a poder solicitar, por ejemplo, una reparación civil. ¿Te das cuenta? Eres agraviada y tienes derecho a participar, nadie te lo va a negar, pero en determinado momento vas a empezar a perder facultades. Solo si solicitas tu incorporación como actor civil vas a poder seguir teniendo facultades e inclusive vas a aumentar en tus facultades. Doctor, ¿y cuáles son los requisitos? Para ser actor civil necesitas acreditar los elementos de la responsabilidad civil. Es decir, hecho, nexo causal, factor de atribución. Tú tienes que demostrarle al juez que eres la persona legitimada para reclamar la reparación civil. ¿De acuerdo? Pero, Mari Carmen, te doy una noticia. Los jueces penales, y esa es una crítica que se hace, entiendo yo, desde el derecho civil, no es que sean muy conocedores de las reglas de la determinación de la responsabilidad civil. Tú, por ejemplo, como Mari Carmen Vela,
has sido atropellada y seguramente tú trabajas. Y como estás con la pierna rota, no has podido ir a trabajar y te han botado del trabajo. ¿Hay un lucro cesante o no? ¿Hay algo que has dejado de ganar? Ese día, justo ese día, ibas a hacer una nueva presentación en un trabajo para que te contraten y te iban a aumentar el sueldo 5 veces. Y no pudiste acudir porque te rompieron la pierna. ¿Hay algo que has dejado de ganar, sí o no? Pero también hay un daño que te han generado, Mari Carmen. Oye, la pierna rota me ha costado, ¿no? Y yo no me atiendo en cualquier clínica. O sea, a mí me ha costado, solamente el yesito, me ha costado aproximadamente 15.000 soles. He estado internado 3 días. O sea, yo estaba internado desde el jueves, que jugó Perú-Uruguay, y yo escuchaba los gritos de los médicos, yo estaba tirado, Los goles. yo estaba tirado en emergencia y los médicos gritaban. Hasta, hasta una semana de haber estado internado, 1 semana y media más o menos en la clínica. ¿Tú sabes cuánto salía esa cuenta, Maricarmen? Entonces, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Y obviamente la docencia no, pues no te ayuda, ¿no? Entonces, lo que sucede es que los jueces penales, Mari Carmen, normalmente en la imposición de reglas de determinación de responsabilidad civil quizá no conozcan mucho. Así que tú tienes la opción, Mari Carmen, como agraviada, de no solicitar tu incorporación en actor civil. Pero ¿sabes qué harías? Interpones tu demanda ante un juez civil, que seguramente, con el conocimiento que tenga, te dará una mayor reparación civil, pues te dará 100.000 soles de reparación civil, porque además tienes un daño psicológico, hasta ahorita has quedado traumada, ya no quieres volver a manejar bicicleta ahora, ¿no? Entonces, por si acaso toca madera. Entonces, date cuenta, Mari Carmen, que tú puedes, eres agraviada, sin duda alguna, y puedes seguir participando en el proceso penal, eso nadie te lo va a negar. Claro. Pero luego puedes optar entre seguir participando en el proceso penal y pedir tu reparación civil en el proceso penal, o irte a la vía civil y presentar tu demanda en la vía civil y seguir tu proceso civil, que seguramente te durará 5 años. Pues acabarás la carrera y tendrás seguramente el pago de tu reparación civil. Lo que pasa es que el proceso penal quizá te dé menos, pero te aseguro que es mucho más rápido, ¿no? Ok. Entonces, esa es la diferencia, Mari Carmen, entre agraviada y actor civil. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, gracias. Ahora, vamos con Sebastián. Sebastián, ¿estás ahí? Pero dime, por favor, que eres del curso. Ah, no, Sara, un dato adicional, Sara. Si escoges por uno, ya no puedes ir al otro, Sara. Si tú decides constituirte en actor civil en el proceso penal y quieres cobrar tu platita aquí en el proceso penal, ya no vas a poder poner tu demanda en la vía civil. Si pones tu demanda en la vía civil, ya no vas a poder constituirte en actor civil, ya no vas a poder pedir reparación civil en el proceso penal. ¿Sí? Cuidado, Sara. ¿Está Sebastián? No. Sí, doctor. Sebastián, te voy a cambiar el ejemplo. Ahora tú eres el que maneja la bicicleta. ¿Y sabes qué, Sebastián? ¿Quién tendría que pagarte la reparación civil? Te han atropellado en el ejemplo que he puesto. ¿Quién tendría que pagarte la reparación civil? Te constituyes en actor civil en el proceso penal. ¿Quién te la tendría que pagar? Bueno, doctor, yo me he escrito cuando me constituyen actor civil, tengo que precisar el monto y también quién va a ser el que me va a pagar, ¿no? Digamos de que Pero ¿quién si me sería, atropelló, Sebastián? En este caso, en el ejemplo que te he puesto, Sebastián, ¿quién sería el que te tiene que pagar la reparación civil? el conductor, doctor. Efectivamente, Sebastián. ¿Estás de acuerdo? Sí, doctor. Pero si en todo caso, Espérame, tranquilo. Tranquilo. 2 soles. Era Sebastián, pensé que era Sebastián. ¿Quién sería? 2 soles, dijo. Creo que está comprando, doctor. Sí. Ojalá no se refiere a alguna práctica, examen. Escuchen, es correcto lo que dice Sebastián. Quien tendría que pagarle la reparación civil es este de acá, es el investigado, porque él es el que ha atropellado, ¿cierto? Pero te doy un dato adicional, Sebastián. El camioncito, primer dato adicional. El chofer no es que tenga mucho para pagarte,
Pero el chofer no es el propietario del camioncito. El camioncito está a nombre de Jefferson Moreno, ¿sí? Pregunta, Sebastián. Esto es un tema de derecho civil, sin duda alguna. Solo quiero refrescar. Ustedes ya han llevado derecho civil, ¿no? Responsabilidad civil, no sé cuál de los derechos civiles sea. No, doctor, responsabilidad civil todavía no. Sí, doctor, Pero contratos, esas cosas en sí. todo caso, pero tranquilo, Sebastián, te la cuento así, y te la cuento así. El chofer no tiene, en octavo ciclo, si pasan este curso. Ok, ya. El chofer no tiene, o tiene poco, no va a poder pagar los 100.000 soles que tú estás pidiendo de reparación civil. Pero el camioncito está en nombre de una empresa. La empresa tiene responsabilidad civil también, ¿sí? Sí, doctor. Tiene responsabilidad civil, efectivamente. Sí, tercero civilmente responsable. Efectivamente, es un tercero, no tiene nada que ver en el asunto. Pero en el proceso penal, nosotros reconocemos la posibilidad de incorporar a ese tercero como un tercero civil responsable. Es decir, este va a ayudar a pagar la reparación civil. En algunos casos, cuando existe ese tercero. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Si tú eres el agraviado, primero tienes que convertirte en actor civil. Cuando te conviertas en actor civil, le tienes que pedir al juez de la investigación preparatoria que incorpore al tercero civil responsable. ¿Sí? Ese tendría que ser el paso a paso. ¿Estamos de acuerdo? Genial. También si puedo agregar algo, doctor, sería de que uno como actor civil es por voluntad, tú como agraviado quieres conseguir una garantía más de que si por ejemplo tú sufriste un choque, ¿no? Mientras manejabas, mientras ibas en una empresa, viajabas de punto A a punto B, pero sin embargo por negligencia del conductor se chocan, ¿no? Se desvía el carro, tú terminas con fracturas, ahí ya viene un daño patrimonial y un extra patrimonial. El patrimonial sería tus gastos con la clínica con la que te llevaste, y claro, ¿no? Eso lo tienes que poner con tus boletas y todo, y había un daño extra patrimonial, que es lo que usted comentó ahora. Yo tengo ese miedo de viajar en transporte público porque puede ser que también sufra un accidente, ¿no? Y en cambio acá en la figura del tercero civilmente responsable es una persona ajena a las partes iniciales, pero de que tiene un nexo. O sea, si digamos, yo alquilo una moto para robar, al que alquilé la moto, también le estoy siendo responsable, porque él es dueño del bien materia con el que se realizó el delito. Así es, totalmente. Sí, doctor. Y otra cosa también, doctor, usted también comentó de que la persona que me chocó no tiene tanta capacidad monetaria, ¿no? Pero yo tengo entendido, y quiero que me corrija en este punto, yo tengo entendido que la reparación civil se calcula no en base a la posibilidad económica del imputado, sino en la base a la afectación sufrida por la víctima. Así es. Pero, Sebastián. En la Ejecutoría Suprema 1865-2015, Huancavelica, creo que está, doctor. Totalmente, de acuerdo, Sebastián. La reparación civil se pide conforme yo he gastado, conforme me han dañado. Pero te voy a poner un ejemplo, Sebastián. A mí, Jefferson Moreno, pídeme una reparación civil de 100.000 soles. Yo no tengo dónde caerme muerto. No me vas a encontrar cuentas bancarias, no me vas a encontrar bienes, no vas a encontrar nada mío. ¿Sí? Nada, nada. Cóbrame lo que quieras, pídeme 1.000.000 si quieres, no te voy a pagar. Porque no tengo cómo pagarte. Y no vas a poder meter preso, porque no hay prisión por deudas. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. El chofer no tiene cómo pagarte. Sin duda alguna que la responsabilidad civil no la medimos a partir de la capacidad económica del investigado. Pero a partir de que tú encuentras a alguien que no tiene cómo pagarte, quizá pueda surgir la idea de incorporar a un tercero civil responsable que sí tenga esa potestad de poder pagarte. ¿Te das cuenta? Sí, doctor. Ok, genial. Ahora, si tú tienes un caso donde no hay tercero civil y el investigado no puede pagarte, ya perdiste, pues, ¿no? Por lo menos reparación civil. Sí, doctor. Ahora, bien. Ahora, un dato adicional.
una más. Ya, no, estamos bien. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, doctor. Genial, chicos. Genial. Freddy, ¿sabes qué sucede? Si te refieres a los delitos por acción privada, que es un proceso penal diferente, de lo que nosotros estamos hablando ahorita es del proceso penal común, del aplicable como regla general, a todos los delitos normalmente. Pero existe en nuestro Código Procesal Penal también la regulación de otro tipo de procesos especiales. Uno de esos procesos especiales es el proceso especial por acción privada. Y en ese tipo de casos, las reglas son diferentes, Freddy. No son las mismas reglas con las que estamos trabajando ahorita. Por ejemplo, no hay fiscal. Quien hace las veces de fiscal, Freddy, es el propio agraviado. El propio agraviado denuncia, por así decirlo, el propio agraviado persigue, el propio agraviado presenta sus actos de investigación. O sea, son reglas absolutamente diferentes porque ese es un proceso especial. Ok, chicos. Ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Les quiero